Vamos a estar viendo en esta noche la postura medio tribulacional o mid-tribulacional que se llama, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo con nuestro pastor César acerca de la postura, ¿verdad?, que es antes de la tribulación. Que la iglesia pues sería arrebatada, y por muchos años nosotros estuvimos pues con esta enseñanza, pero hemos estado revisando las escrituras porque, escúchenme, la revelación siempre es progresiva. Yo me acuerdo hace añísimos allá atrás, o sea, cuando estábamos allá por los 1990 y algo, y me acuerdo que siempre nuestro pastor nos decía esto, ¿no? La revelación es progresiva, y hemos estado a lo largo de todos estos años viendo que esto es una realidad, es una verdad. Así que mientras más escudriñamos la palabra, más el Señor tiene para revelarnos su verdad. Hoy vamos a ver esta postura y de qué se trata acerca de ello. Así que, pues vamos a la primera diapositiva. El tribulacionismo, ¿verdad?, es una postura que afirma que habrá un rapto de la iglesia de la tierra al cielo. La semana pasada veíamos que pues también la postura pretribulacional hablaba de que había también un rapto. Esta postura también habla de un rapto, pero esta, ¿verdad?, dice que ocurre en el punto medio de la semana 70 de Daniel. Ya mismo vamos a ver qué es esta semana 70. Dice que la iglesia experimenta los primeros 3 años y medio de este periodo, pero luego es raptada para evitar los últimos 3 años y medio que se dicen estos son terribles. Así que vamos a ver, por favor, la próxima diapositiva. En Daniel 9:27 nos habla acerca de esto, desde el 24 más o menos nos está hablando. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿verdad? Que este es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos que muchos años antes de que nazca el mismo Señor Jesucristo, Daniel, que estaba, ¿verdad?, en uno de los imperios gobernando, allí se pone un tiempo de ayuno y el Señor le revela esta semana 70. Más adelante vamos a ver con respecto a esto. Yo le pido por favor la próxima diapositiva como para explicar esta semana 70. ¿Desde dónde empieza? Vimos que Daniel pues habla acerca de estas semanas 70. ¿Desde dónde comienza esta semana 70? Para el calendario judío, ¿verdad? Cada semana de las que representa esta semana 70, ¿verdad?, representa 7 años. La primera semana se dice que es desde el edicto donde Artajerjes le indica a Nehemías en el capítulo 2 de Nehemías para poder reconstruir Jerusalén. Desde allí comienza esta semana y pasaron más o menos 49 años, que son pues obviamente en esta semana son 7 días, 7 por 7, 49. Y es la primera semana. Y desde allí, desde que comenzó la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías, pues se cuenta que hay 62 semanas más. Repito, 7 semanas desde que comenzó la reconstrucción del templo hasta cuando ya casi termina, que son 49 años. Luego viene pues desde allí hasta la semana donde se le da la muerte al Mesías, que corresponde a 7 por 7, 49. 7 años cada día, ¿verdad?, de la semana representa 7 años y por ende se cuenta que son 490 años, pues en este caso 490 años, pero que hay una semana que es desde el momento en que se le quita la muerte, que se le da la muerte al Mesías, hasta pues que él vuelva acá. Esa es la semana que se dice es la semana de la iglesia,
que es el periodo que se llama de gracia. Esta última semana se dice que es la que nosotros estamos viviendo desde hace 2000 años atrás. Entonces, la postura medio tribulacionista indica que nosotros vamos a estar, ¿verdad?, viviendo estos 3 años y medio de esta última semana, que es la de la gran tribulación, y ellos van a estar, indican que a la mitad de esta semana la iglesia será arrebatada para que no pase la gran tribulación. Ellos dividen el periodo de tribulación, donde pues el anticristo está, pero no se hace tan visible, y pues dividen con los 3 años y medio últimos, en los cuales ellos indican que ese periodo es un periodo de la gran tribulación, donde pues obviamente este hombre pues se quita la máscara y se muestra tal cual quien es. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. En Mateo 24, 8 dice lo siguiente: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Los tribulacionistas creen que los primeros 3 años y medio se caracterizan por la ira del hombre y de Satanás, y la última mitad por la ira de Dios. La primera mitad incluye 7 sellos, 7 trompetas y los dos primeros ayes. También se conoce como el principio de dolores, ¿verdad? Que lo leímos aquí en Mateo 24:8, donde dice que todo esto será el comienzo o el principio de dolores. Vamos a la próxima, por favor. En Mateo 24, 9 al 14, ellos lo interpretan de esta manera y lo vamos a leer. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como les indicamos, esta postura indica pues que antes de que venga toda esta gran tribulación, primero habrán señales con respecto a aquello. Y utilizan este versículo indicando que se levantarán falsos cristos, guerras y rumores de guerras, que habrá hambres, que habrá terremotos, que habrá odio, persecución, martirio, pero también que se levantará la apostasía. También que habrá supervivencia de un remanente y pues que se difundirá el evangelio a todo el mundo. Vamos a la próxima, por favor. Esta postura también indica lo siguiente con respecto al versículo de 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 4. Dice que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Estos eventos indican la postura tribulacionista, ¿verdad?, que ocurren en la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Y aquí corrijo algo porque de repente puede haber una confusión. La última semana
es la semana que ellos consideran, ¿verdad?, que es la de la gran tribulación. Desde que murió Cristo se hizo como una pausa y viene el periodo de la gracia donde los gentiles entramos, ¿verdad? Pero ya viene esta última semana que son los 7 años, ¿verdad?, donde están divididos en dos, 3 años y medio de paz y seguridad, donde pues el anticristo se muestra como el salvador, como el que pues ayuda, como que él es el muy bueno, y los últimos 3 años y medio donde se muestra pues es verdaderamente cómo es el influenciado terriblemente por el enemigo, el hijo de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Estos eventos funcionan como señales para el rapto venidero y el derramamiento de la ira de Dios. La apostasía y la revelación del hombre de pecado preceden al día de Cristo, que está vinculado con el rapto. O sea, ellos indican que la iglesia en los 3 años y medio el Señor la arrebata, porque ellos también creen en un rapto que se va a dar, pero ellos no dicen que es antes de los 7 años que comienza la tribulación. Repito, ellos dividen la tribulación en la tribulación y la gran tribulación. Ellos dividen estos dos periodos e indican que vendrá el día de Cristo, pero antes de eso hay un rapto que viene antes de que se manifieste el hombre de pecado, o sea, que se deje ver como realmente él es. El rapto no es inminente, sino que está precedido por señales, que ya lo vimos. La iglesia está presente durante la primera mitad de este periodo. Vamos a la próxima, por favor. Con respecto a ello, también lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? 11:18. Dice así: las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Miren qué importante es esto, y valga la redundancia, que usted pueda ver a través de la escritura que cada cosa que nosotros hacemos tiene recompensa. Vamos a pasar situaciones difíciles, de eso nunca se ha librado la iglesia. De hecho, Cristo nunca nos prometió que íbamos a estar viviendo en esta tierra como un paraíso, sino que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Todo cristiano, toda persona que verdaderamente se vuelve a Cristo, esta persona va a pasar situaciones de quebranto, porque tiene que morir nuestro yo, ese ego que está arraigado dentro de nosotros. Pero ¿sabe qué? En medio de cualquier situación que estemos pasando, nosotros recibiremos recompensas si permanecemos obviamente fieles. Así que dice: es tiempo de destruir a los que han causado destrucción en la tierra. Viene un tiempo donde el Dios eterno, perdón un momento, donde el Dios eterno viene a juzgar. Ya vimos que Jesucristo se mostró como el Salvador cuando vino, pero ahora cuando venga Cristo, Cristo se va a mostrar como el juez de la tierra. La séptima trompeta ocurre, ¿verdad?, según esta postura, en los 3 años y medio, y se desata los 7 juicios de las copas, que son la ira de Dios sobre el mundo entero. En esta postura se afirma que la ira de Dios dura 3 años y medio, hasta la segunda venida de Jesús aquí a la tierra. Entonces, ellos indican, ¿verdad?, a diferencia del pretribulacionismo, repito, ¿verdad?, que indica que la iglesia va a ser sacada antes de la tribulación. La postura mictribulacional indica que, en cambio, la iglesia sí va a pasar 3 años y medio acá, pero que también va a ser raptada antes de que pues se manifieste el hombre de pecado, y luego, después de eso, cuando estemos allá en las bodas del Cordero y todo lo demás, entonces ya después de eso Cristo va a venir, ¿verdad?, a juzgar al anticristo.
Vamos, por favor, a la próxima. Con respecto al rapto de la iglesia, indican lo siguiente: la iglesia no estará en la tierra en la mitad final, miren, la mitad final de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Hasta que se le quitó la muerte, se le dio la muerte al Mesías, habían hasta ese momento 69 semanas. Repito, cada semana que habla Daniel es de 7 años. Hasta allí, en el momento que se le quita la vida al Mesías, se le da muerte al Mesías, entonces viene la semana 69, se hace una pausa hasta la semana 70, que es la semana de la tribulación, se indica. Entonces, esta postura indica que el rapto de la iglesia estará en estos 3 años y medio, no estará en la tierra durante la mitad final de la semana 70 de Daniel, sino que será arrebatada al cielo justo antes de los 3 años y medio finales. Ellos señalan la siguiente cronología y vamos primero a leer el versículo para poder entender esta cronología que está en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ellos dan esta cronología. Primero va a venir una apostasía, ¿verdad? Ya lo manifestaban los pastores e incluso pues el pastor Fernando también ahí en la iglesia central, y cada una de las iglesias se ha estado hablando acerca de la apostasía. Y se ha estado viendo cómo, ¿verdad? Es una persona que seguía su fe, o que estaba en la fe, pero que definitivamente pues desechó aquello, ya no cree definitivamente, pues y hasta se hace enemigo de aquello que un día creyó. Y eso ha habido por muchísimos años, hermano, donde mucha gente estuvo en el evangelio, estuvo allí, experimentó lo mismo que nosotros experimentamos, y hoy indican que pues esto es una mentira y que es una simple religión, y otros van hasta hablando mal de la iglesia donde un día les acogieron, o de los pastores que un día les tocaron. Entonces dice que vendrá pues la apostasía. En Mateo 24 nos habla acerca de esta apostasía y nos dice, ¿verdad?, por qué se dará esto. Y esto se dará, ¿verdad?, por mucha falta de perdón que en ocasiones se da. Mucha gente se va de la iglesia resentida, herida, y dice que se entregarán los unos a los otros, dice el libro de Mateo 24. Ahí nos está hablando y nos está dando una radiografía de cómo es las personas que en ese tiempo apostatarán. Pero las personas más pues visibles, si se puede decir, o vulnerables para esto, son aquellas personas que guardan resentimiento, que guardan enojo, que guardan amargura en su corazón. Por eso todo el tiempo nosotros necesitamos estar limpiando nuestro corazón, hermano. No puede ser que tengamos resentimiento. Estábamos escuchando el otro día una enseñanza de una pastora muy conocida, y ella decía eso, que lamentablemente en la iglesia, aunque Dios nos llamó a justicia, no practicamos justicia. Aunque nosotros decimos que vamos a orar por alguien, de repente tenemos resentimiento en nuestro corazón y enojo y amargura, y así oramos. Queremos orar por la familia, pero yo no me llevo con mi familia. Entonces, es muy triste que lamentablemente la iglesia viva así. Necesitamos aprender a practicar justicia. Entonces, la apostasía viene, ¿qué más? Ellos indican que ahí viene la revelación del anticristo, ¿verdad? Porque dice, se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado se refiere al anticristo. Y dice, y el hijo de perdición. Y después de eso, después que se manifieste, o sea, que se haga ver cómo verdaderamente es él, entonces se dice que allí aparecerá Cristo. Gleason Archer relacionó el rapto de la iglesia
con Apocalipsis 14, donde los 144,000 se reúnen en el monte de Sión. Unos indican que esos 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel que será salva, porque no todos los de Israel serán salvos, ¿verdad? No toda la nación de Israel será salva. Unos dicen que sí, pero otros indican que estos 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel que será salvo en ese tiempo. Vamos a la próxima, por favor. Con respecto también al rapto de la iglesia, ellos indican que el rapto en el punto medio de este periodo cumple la promesa que la iglesia será removida especialmente de la tierra antes de que se desate la ira de Dios. La iglesia permanecerá en el cielo 3 años y medio antes de regresar con el Cristo victorioso en su segunda venida. Ellos indican, ¿verdad?, lo que ya hemos estado manifestando. La iglesia es raptada en los 3 años y medio. Y luego, esos 3 años y medio, la iglesia estará, bueno, ahí en las bodas del Cordero, estará gozándose con su Señor, pero luego esta iglesia regresará con el Cristo victorioso en su segunda venida, pues para hacer frente al anticristo. Y pues indican con respecto a este versículo de Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Repito, ellos se basan en este versículo para indicar que pues obviamente el Señor nos ha puesto, nos guardará de la ira, y que los 3 años y medio que vienen donde se manifiesta el anticristo, entonces son los 3 años y medio donde vendrá la ira del Señor. Pero ya mismo vamos a ver con respecto a esto. Vamos a la próxima, por favor. El rapto de la iglesia. Norman Harrison fue quien popularizó la teoría de la mictribulación en 1941. Vio el rapto en Apocalipsis 11 del 1 al 12, donde los 2 testigos son resucitados y luego ascienden al cielo. Estos 2 testigos simbolizan una compañía más grande de los testigos de la iglesia viva y los santos resucitados. ¿Qué dice Apocalipsis 11:4? Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Pues después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que vieron los 12 y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, Norman Harrison dice lo siguiente, que los 2 testigos que son pues levantados para poder predicar, se dice que en Apocalipsis que ellos pues predican, son muertos y luego estos son resucitados y son llevados al cielo. Entonces, él está diciendo, o él manifestaba, ¿verdad?, que los unos eran Moisés y los otros eran Elías, que representaban no a 2 personas en sí, sino a aquellos testigos de la iglesia que estaba viva en ese tiempo y a los otros que habían resucitado, no precisamente indicando que eran pues representando a una persona, sino a un grupo de personas, a la iglesia que estaba pues viva en ese tiempo, los que estaban pues con vida y los santos resucitados. Vamos a la próxima, por favor. El rapto indican que con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15 también está relacionada con la última trompeta. Cuando ocurre el rapto, el Espíritu Santo, indican ellos, se retirará su influencia
restrictiva de la tierra y el mundo continuará deteriorándose moralmente a lo largo de la semana 70 de Daniel. Sin embargo, Dios salvará a muchos a lo largo de este terrible periodo. Ellos indican, ¿verdad?, que la trompeta, la última trompeta que se es dada, está relacionada con esta que está en Corintios, pero vemos también que en la Biblia hay varias trompetas que se tocan. Sin embargo, ellos pues asocian la trompeta de Apocalipsis 11:15 con la última trompeta que está en Primera de Corintios 15 del 51 al 52. Y lo leemos de esta manera. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Repito, ellos asocian la última trompeta de Primera de Corintios, ¿verdad? 15, 51 al 52 con esta última trompeta, ¿verdad? Con esta trompeta de Apocalipsis 11:15. Pero no hay un registro de que sea la misma trompeta, porque en la Biblia pues hay varias trompetas que se tocan antes de ese tiempo. Vamos a la próxima, por favor. Comparaciones con otros puntos de vista sobre el rapto. Para el pretribulacionismo, esta separación es de 7 años. Ya vimos anteriormente, bueno, con el pastor César, que el pretribulacionismo, ¿verdad?, cree que nosotros, la iglesia, nos iremos antes de que venga la gran tribulación, ¿verdad?, que es un periodo de 7 años. Pero para el mictribulacionismo hay una separación de 3 años y medio, que algunos consideran, como lo indicamos anteriormente, que será la tribulación y la gran tribulación, que es la que no va a pasar la iglesia. Ambas posiciones están de acuerdo en la que la iglesia será removida especialmente, ¿verdad?, espacialmente de la tierra al cielo, para evitar la ira de Dios en la tierra, pero no están de acuerdo cuando esta ira ocurre. Como indicamos, algunos, ¿verdad?, con el pretribulacionismo indica que esta ira va a comenzar en los 7 años y medio, que desde ahí comienza, y por ende, como Dios, utilizaba el versículo, como Dios no nos ha puesto para ira, entonces la iglesia será tomada y es raptada. Más sin embargo, ¿verdad?, aun cuando ellos concuerdan en las posiciones de que la iglesia será raptada, lo que no concuerdan es que, pues en este caso, ¿cuándo va a ser dicho rapto? A diferencia del pretribulacionismo, el punto de vista de la tribulación media cree que solo la última mitad de la semana 70 de Daniel se caracteriza por la ira divina, por lo que la iglesia está destinada a experimentar los 3 años y medio de este periodo. Al igual que el post-tribulacionismo, en cambio, el mid-tribulacionismo cree que la iglesia experimentará al menos parte de la semana 70, o sea, los 3 años y medio de de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, y que hay señales que preceden al rapto. Pero a diferencia del post-tribulacionismo, ¿verdad?, el mid-tribulacionismo ve a la iglesia como siendo removida espacialmente de la tierra al cielo para evitar estos 3 años y medio finales. Más adelante vamos a ver acerca de esta postura también, ¿verdad?, que es la que nosotros estamos estudiando y pues estamos concordando que la iglesia va a tener que pasar por tribulación
Pero una de las cosas que nosotros podemos, hermanos, estar confiados es que Dios en medio de las pruebas ha prometido guardar a su pueblo. Y que la iglesia a lo largo de los 2000 años que está en esta tierra, la iglesia ha pasado persecuciones, ha pasado, de hecho los primeros 300 años de la iglesia fue una iglesia perseguida, pero que vio la gloria de Dios. Y muchos relacionan pues que en este tiempo de la gran tribulación es un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a ver las críticas con respecto al tribulacionismo. Esta posición indica, ¿verdad?, que la primera parte de la semana 70 sería la ira del hombre y la ira de Satanás, mientras que la mitad final es la ira de Dios. Pero no existe evidencia bíblica porque toda la semana 70 de Daniel se caracteriza por la ira de Dios o por la ira divina. No solo los 3 años y medio. En Apocalipsis, ¿verdad? 6:1 comienzan a hablar acerca de los sellos y cómo pues estos son pues dados a la tierra y comienza un juicio. Por tanto, no existe, indican evidencia bíblica de que la iglesia no vaya a pasar con respecto a la gran tribulación que indican, porque desde el momento en que comienzan a ser pues dados los sellos, desde ese momento ya comienza la ira de Dios a manifestarse sobre la tierra. La participación directa de Jesús en los juicios comienzan con el juicio del primer sello, que revela la ira de Dios. Ocurre desde el comienzo de la semana 70. Esto es los 7 años de la tribulación. Recuerde, la semana 70 es la semana de la tribulación, porque hasta la semana 69, que se le quitó la vida al Mesías, hubo un periodo de pausa, ¿verdad? Que es el periodo de gracia donde nosotros estamos ubicados. Y estos 7 años, que es de la gran tribulación, que es la última semana, ¿verdad?, que se la conoce como la semana 70 de Daniel, de acuerdo a la profecía que él dio. Pues desde ese momento dice que la participación directa en los juicios de Jesucristo comienzan desde el primer sello, y eso revela pues que la ira de Dios comienza desde la primera semana o desde el primer comienzo de la semana 70. Además, la presencia de guerras, hambres, plagas, terremotos, señales cósmicas asociadas a los sellos de Apocalipsis 6 encajan mejor con el resultado de los actos de Dios. Entonces, por tanto, con respecto a esta postura, no es posible, indican algunos eruditos, que sea que desde el momento en que el Señor rapta a su iglesia se dé esto. Es más, en Ezequiel 14:21 dice lo siguiente: por lo cual así ha dicho Jehová, ¿cuánto más si mis cuatro malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella a hombres y a las bestias? Miren, en Ezequiel 14:21 está indicando el Señor acerca de los juicios que vendrían para esta tierra. Y vendrían 4 juicios. ¿Cuáles eran los juicios? Espada, hambre, malas bestias, pestilencia. Esto dijo el Señor hace muchos años, ¿verdad?, con el profeta Ezequiel. De hecho, Ezequiel está muy asociado con lo que es Apocalipsis. Todo lo que es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, son libros proféticos y que tienen mucho que ver con lo que es Apocalipsis. Vamos a la próxima, por favor. Críticas con respecto al mictribulacionismo. Los contextos de Apocalipsis 15, ¿verdad? 11:15, que habla acerca de la última trompeta, Apocalipsis
11:15 habla acerca de esto y dice lo siguiente. Les leo para que podamos entender con respecto a aquello. Apocalipsis 11:15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor, de su Mesías, y reinará por siempre. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Pero sin embargo, ¿verdad? Ellos asocian e indican que en Primera de Corintios 15:52, donde indican que la última trompeta, acerca de la última trompeta, indican que son situaciones diferentes y por tanto son trompetas diferentes. En Apocalipsis 11:15 es un juicio por trompeta sobre la tierra, mientras que la trompeta de Primera de Corintios 15:52 implica la resurrección y la traslación de la iglesia. También, ¿verdad? En las escrituras se mencionan varias trompetas en varios contextos. Así que asumir que estas dos trompetas se refieren al mismo evento es bastante difícil, ¿verdad?, de poder fundamentar. En Primera de Corintios, que ya lo leímos en antes, pero vamos a volverlo a leer para que quede bien claro, 15:52 dice lo siguiente. 15:51-52. Pero escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mire, está hablando acerca acá de transformación. En un abrir y cerrar de ojos, no todos moriremos, pero seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Miren que es muy diferente, ¿verdad?, los dos contextos. En la escritura se mencionan, pues ya les dijimos, varias trompetas. La afirmación de que la ira de Dios comienza con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15 queda refutada por la realidad de que del sexto sello anterior, que está, ¿verdad?, en Apocalipsis 6 del 12. Apocalipsis 6:12 dice así: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto, el cual el sol se oscureció como si estuviera de luto y la luna se puso toda roja de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes caen de la higuera cuando soplan fuertes vientos. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas se movieron de lugar. Los habitantes de la tierra entienden que ya estaban, desde el momento en que ya estaban bajo la ira de Dios y que estaban en marcha, y era reconocida desde el momento de el sexto sello. Miren lo que dice Apocalipsis 6, ¿verdad?, del 16 al 17. Allí habla acerca de que los moradores de la tierra ya están conscientes de que viene un juicio. La gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas todos se escondieron: reyes, gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavos, libres. Todos les decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mire, desde el Apocalipsis 6 ya se está hablando desde el principio la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir. Para el momento de la sexta trompeta, la mitad de la humanidad pereció. La muerte de tantos no está relacionada entonces con la ira de Dios. Vemos que sí. Vamos con la próxima, por favor. Como conclusión,
Aunque sigue siendo un punto de vista importante sobre el rapto, el mil-tribulacionismo parece estar perdiendo la popularidad en los últimos años. Esta última edición de 3 puntos de vista sobre el rapto, ¿verdad? Ya vimos el pretribulacionismo, estamos viendo el mil-tribulacionismo, vamos a ver el post-tribulacionismo. El punto de vista mil-tribulacionismo fue reemplazado por la posición del rapto antes del juicio. Entonces, esta postura está perdiendo pues popularidad y muy pocos manejan realmente esto de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Muchos creen que la iglesia antes de los 7 años va a ser raptada. Otros mayormente creen que la iglesia sí va a pasar la tribulación porque la iglesia no está lista y tiene que ser una iglesia empoderada. Y lamentablemente, si vemos hoy, haciendo una radiografía de la iglesia, es una iglesia que es muy débil, una iglesia que anímicamente es muy pobre y conoce muy poco de lo que se le ha dado. Por ende, Dios va a levantar una iglesia gloriosa y la está preparando. Pero muchos indican que esta postura, ¿verdad?, es poco creíble en algunos casos porque, como ya vimos, algunos no tienen sustentos bíblicos con respecto a la ira de Dios. Ahora, sea que Cristo venga antes o después, el deber de la iglesia, el deber de nosotros como iglesia es estar velando y orando. Es estar santificándonos hasta que llegue aquel día. Ese es nuestro deber, buscando su presencia y el mismo Dios, ¿verdad?, que es capaz de guardar nuestras vidas, será el que nos ayude a perseverar hasta el fin. Obviamente, si nosotros nos disponemos a hacer su voluntad. Repito, sea que Cristo venga antes, sea que Cristo venga después. Su deber, mi deber como iglesia es estar despiertos, velando y orando. Ya lo decía algún predicador, ¿verdad? A veces nos embriagamos de tanto afán, nos embriagamos de tanta cosa del mundo que en muchas de las ocasiones estamos dormidos. Por tanto, es tiempo de poder despertar y tomar todo lo que Dios nos ha dado y poder ser esa iglesia que Él viene a ver, esa iglesia sin mancha, sin arruga, que Él mismo santifica. Pero cuando usted y yo nos disponemos para poder dejarle trabajar al Espíritu Santo en nuestro interior. Necesitamos ser una iglesia que despierte. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Creemos firmemente que el Señor está santificando a su iglesia y que vienen tiempos gloriosos, tiempos donde la iglesia mostrará al mundo la gracia y el poder de Dios. Pero para eso necesitamos prepararnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios tan bueno que guardas nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hasta ahora, Señor amado, tú nos has ayudado. Sigues trabajando en nuestro interior. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Tu palabra dice, Señor, el que perseverare hasta el fin será salvo. Señor, ayúdanos y danos esa gracia. Vamos, dígale, Señor, dame de esa gracia para perseverar. Guarda mi corazón de apostatar. Guarda de que mi corazón, Señor amado, se infecte con heridas, con resentimientos, con rebeldía. Por favor, guarda mi corazón. Y ayúdame, Señor amado, a poder ser esa iglesia que tú, Señor amado, te deleitas en ella porque decidió amarte por encima de cualquier circunstancia. Gracias, Dios, porque sabemos que vendrás. Y hasta eso, como iglesia, nos prepararemos, Dios. Nos prepararemos, Dios, porque viene el tiempo donde, Señor amado, tu iglesia será gloriosa. Y, Padre, permitirás situaciones, quebrantos,
pero solamente aquello, Señor amado, es para poder ganar a muchísimas vidas que están detrás de nosotros, para despertar a tu iglesia. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos de tu gracia y de tu poder para poder hacerlo, poder, Señor amado, estar trabajando hasta que llegue el día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto. Saludos a todos y gracias por estar en esta transmisión.